Hola, mi nombre es Fátima Ivana y te doy la bienvenida a una clase más donde estudiaremos juntos la lengua náhuatl variante huasteca veracruzana. El día de hoy abordaremos un tema muy sabrosito porque siento que aporta ciertos elementos sobre la etnolingüística de las sociedades nahuas, es decir, sobre esta relación que existe entre la lengua y un contexto sociocultural dado. Y bueno, como ustedes ya lo pueden apreciar por el título de este video, el tema son los posesivos. Primero definamos lo que son los posesivos, que como indica su nombre, indican posesión o pertenencia. En el español existen dos grandes grupos, los determinantes posesivos y los adjetivos posesivos, que a su vez se estructuran en diferentes subgrupos, pero para el caso del náhuatl solo nos importan los determinantes posesivos. Los determinantes posesivos son los que señalan este lazo entre la cosa poseída y el sujeto poseedor. En la oración mi carro es nuevo, el determinante posesivo mi indica que la primera persona del singular, yo, es poseedor del sustantivo carro. Para el caso del náhuatl, concentrémonos en esta columna que resume los determinantes posesivos, que a diferencia del español, funcionarán como prefijos en los sintagmas nominales. Es decir, en el español, cuando queremos marcar esta relación de pertenencia, se tiene que segmentar el determinante posesivo, ya sea mi, tú, sus, etc., con la cosa que se posee. Así, la oración mi casa se tiene que aislar el determinante posesivo con la cosa poseída. En el náhuatl, como es una lengua aglutinante, se va a aglutinar el determinante posesivo y la cosa poseída. Así, para decir mi casa se tiene que usar el prefijo posesivo no unido con el sustantivo que es casa, en este caso chantli, pero cuando se posee se tiene que perder su sufijo absolutivo y se quedaría solo nochan. Es decir, se elimina el tli para nomás quedar nochan. Para decir tu casa se diría mochan, la casa de él o de ella, ichan, nuestra casa, tochan, la casa de ustedes, inmochan, y la casa de ellos, su casa, ininchan. En resumen, los sintagmas posesivos se estructuran por tres partes. Primero, el prefijo posesivo, que es el que indica el sujeto el cual es posesor de cierta cosa. Segundo, la raíz sustantival, que si no te acuerdas, la raíz es todo lo que viene antes del sufijo absolutivo. Y tres, el sufijo numérico, que en este momento solo hemos hablado sobre ejemplos singulares, pero al final del video hablaremos sobre cuando se poseen cosas de manera plural. Ahora, la cosa no siempre es tan sencilla, puesto que solamente los sustantivos que terminan en tli perderán simplemente su sufijo absolutivo después de un prefijo posesivo. Pero en otras situaciones, además de perder el sufijo absolutivo, le agregarán otra partícula que veremos a continuación. De esta manera saltemos al tema de los sufijos posesivos singulares, que como les dije, en algunos casos, además de perder su sufijo absolutivo del sustantivo, se le deberá agregar también un sufijo singular particular. Podrá ser u, que en el nuevo sistema de escritura se escribe con una W, pero se pronuncia como en el clásico u, o wi, que antes se escribía de esta manera. Entonces son tres, el no marcado, u y wi. Realmente no existen reglas gramaticales estrictas para saber cuál de estos tres utilizar, y esto dependerá de la dialectología del náhuatl de cada estado. Sin embargo, comúnmente los sustantivos que tienen su sufijo absolutivo en li o los que no tienen ninguna marcación absolutiva no llevarán sufijo singular posesivo. Así, por ejemplo, chocho, que significa hermano o hermana menor, este no tiene ninguna marcación absolutiva, así que simplemente solo se le va a agregar el sustantivo chocho al prefijo posesivo no, mi hermano o hermana menor. Sucede lo mismo con el sustantivo pipi, que tampoco tiene ninguna marcación absolutiva y solamente se le agrega el no sin agregarle ningún otro sufijo singular. También con mimi, tata, awi y demás. En el caso de los sufijos absolutivos con terminación li, como por ejemplo mole, que se dice moli, este sí pierde su sufijo absolutivo en li y queda nomás como nomol.
También en tamali, que tiene su sufijo absolutivo en li, pierde el li y se queda como notamal. O en el ejemplo de pozole, que la palabra es pozoli, pero este pierde su sufijo absolutivo en li cuando es poseído y se queda como nopozol. Ahora saltemos al sufijo posesivo singular con terminación u, que comúnmente se utiliza con los sustantivos que su radical termina en vocal. Aquí les enlisto una serie de sustantivos que cuando se les quita su sufijo absolutivo, su último sonido será una vocal. Por ejemplo, en el caso de tomatl, cuando se le posee, se eliminará su sufijo absolutivo y además se le agregará el sufijo singular u porque la radical termina en la vocal a. De esta manera se dirá notomau. Lo mismo sucede con el sustantivo atl, noau. Al igual que frijol, que se dice etl, noeu. Hijo, noconeu. Ombligo, notzipiu. Mi hermano, noigniu. Mi prima, nomachicniu, etc. Es importante destacar que este sufijo posesivo singular variará dependiendo del lugar donde se hable el náhuatl. En algunos casos, en vez de sonar como u, sonará como una j. Por ejemplo, en algunos lugares se dirá notomaj o noignig en vez de notomau o noigniu. O simplemente en algunos estados nomás se queda como notoma, noa, noe, sin ningún sufijo posesivo singular. Ahora saltemos al sufijo posesivo wi, que en realidad existen muy poquitos casos con esta terminación y se usa con los sustantivos que su radical termina en consonante, como por ejemplo con el sustantivo chili. Estos terminan su sufijo absolutivo en li y como antes de li está la L, que es una consonante, simplemente se quedará como nochilwi. Lo mismo sucede con camino, que su sufijo absolutivo es tli, pero como se le elimina y su último sonido es consonántico, oj, solo se le agrega el wi, no ojwi. Además, suceden dos casos interesantes en el náhuatl, que al parecer podría existir otro tipo de sufijo absolutivo que son los que terminan en atl o en itl. Pasemos a dos sustantivos que tienen estas terminaciones. Por ejemplo, mano se dice maitl. Y siguiendo las reglas anteriores, la lógica nos indicaría que la construcción sería usando el prefijo posesivo no más la radical del sustantivo. Sin embargo, como terminan en itl, realmente no solo eliminará su sufijo absolutivo en tl, sino también la vocal que les antecede. Por eso se dirá noma y no nomai. Lo mismo sucede con la palabra molcajete, que se dice kashitl, no se escribirá como nokashi, sino nokash. Sucede otra cosa rara con el sufijo absolutivo en itl, puesto que los sustantivos que presentan una m antes de este sufijo, al ser poseídos se cambia la m por n. Por ejemplo, la palabra para decir ropa es yoyomitl, que como pueden ver presenta una m antes del sufijo absolutivo en itl. Así que cuando quieres decir mi ropa, además de perder la I, la T y la L al poseerse, también la M cambiará por N. De esta manera no se dice noyoyom, sino noyoyon. Sucede lo mismo con la palabra camisa, que presenta una M antes de la ITL. Entonces, para decir mi camisa se dice nocoton y no nocotom. Este cambio consonántico se debe a razones fonéticas, ya que resulta mucho más sencillo decir noyoyon con N al final que noyoyom con la M al final. Esto ha sido todo respecto a los sustantivos poseídos singulares en el náhuatl. Ahora falta hablar sobre los sustantivos poseídos plurales, pero como una buena noticia, los sustantivos poseídos plurales son mucho más sencillos que los singulares porque simplemente se le agregará un wan al final. Es decir, que en todos los casos cuando se quiera construir un sintagma posesivo, además de eliminar el sustantivo, su sufijo absolutivo, solamente se le agregará el sufijo plural wan. Así, para decir mis casas se dirá nochanguan, tus hermanos moigniguan, nuestros tomates totomaguan, y así con todos los demás sustantivos. Solamente se le agregará wan después de haberle eliminado su sufijo absolutivo al sustantivo. Al inicio del video les comentaba que este tema esconde unos datos particulares sobre la etnolingüística náhuatl, y es que en este idioma
existen 3 grupos de palabras que obligatoriamente deben de tener un prefijo posesivo. Ciertamente se tiene que tener un prefijo posesivo a las cosas que se poseen, como lo que hemos visto, pero además también el campo semántico que refiere a las partes del cuerpo y a los miembros de la familia exigirán a fuerzas un prefijo posesivo. Es decir, cuando se hace mención a una parte del cuerpo, este va obligatoriamente unido a un prefijo posesivo, puesto que acorde a la etnolingüística náhuatl, las partes del cuerpo van unidos pues al cuerpo en general, ¿no? Y este no se puede deslindar de su conjunto. Y esto se expresa también en su habla. En resumen, si quieres aludir a una parte del cuerpo, tendrás que usar obligatoriamente cualquiera de los prefijos posesivos y el más neutral va a ser el de la tercera persona del singular y o el prefijo indefinido te. Así, para decir aisladamente cabello, tendrás que decir y itzoncal. Y no solo zoncali o zoncal, porque tiene que ir obligatoriamente acompañado de un prefijo posesivo. En este cuadro les agrupo algo de vocabulario respecto a las partes del cuerpo y como podrán ver, yo decidí utilizar el prefijo posesivo de la tercera persona del singular y, su, de él o de ella, y está la misma estructura de siempre. Cuando tiene un prefijo posesivo, pierde el sustantivo poseído, su sufijo absolutivo. Y en este caso, en las partes del cuerpo no se le agregará ningún sufijo singular posesivo como el u o el wi, simplemente solo quedará pelón de su sufijo absolutivo. Itzoncal, Iyolishko, Ima, Itzontecon, Ixtillol, Imetz, y están todos estos para estudiar. Y como les mencioné, también sucede lo mismo con el parentesco. Entonces, literalmente se tendría que decir su tío, aunque solamente quieras decir tío, su papá, y tata, y agui, y pipi, y mimi. Ahora quisiera, para concluir este tema, visitar el siguiente enlace, que es un libro completamente en náhuatl, donde se hablan sobre temas pues muy básicos del náhuatl 1, donde podremos ver las relaciones de parentesco. Aquí tenemos un árbol genealógico, con el cual nos ayudará para responder estas preguntas. En este cuadro preguntan, Kame Itoka Isigua Tizoc. ¿Cómo se llama la mujer de Tizoc? Aquí podremos ver el parentesco Sihuatl, mujer, que tiene su prefijo posesivo en i. Entonces iremos arriba y buscaremos que la esposa de Tizoc se llama Xochitl. Responderíamos Itoka Xochitl. Kame Itoka Ihuehue Xochitl. ¿Cómo se llama el viejo de Xochitl? Que aquí pues el viejo significaría el esposo. Itoka Tizoc. Saltemos a la pregunta Kame Intoka Iñigniwan Nochipan. En este caso tenemos al prefijo posesivo in, que es una variante del inin, que es el prefijo posesivo para ellos. Luego tenemos la radical de hermanos, igni, más el sufijo posesivo plural wan. Entonces buscamos a Nochipan y vemos que tiene 2 hermanos, Acatl y Citlali. Pasemos a la pregunta Kame Itoka Iagui Citlalmina. ¿Cómo se llama la tía de Citlalmina? O literalmente, ¿cuál es el nombre de la tía de Citlalmina? Buscamos a Citlalmina y vemos que su tía es Nochipan. Por último, Kame Itoka Ihueitata Tenoch Citlalmina Moctezoma Ticotzin Iwan Xochitzin. ¿Cómo se llama el abuelo de Tenoch Citlalmina Moctezoma Tizotzin y Xochitzin? Y vemos que el abuelo es Tizoc. Este link lo podrán encontrar en la caja de descripción por si quieren practicar con estas preguntas, que además pues está la opción de poner tus propios datos personales y seguir practicando con el vocabulario, que como verán siempre tendrá el prefijo posesivo
que en esta manera también escogen usar el neutral y. En realidad podríamos seguir platicando más respecto a los posesivos, pero mejor lo dejaré para el siguiente video. Así que cualquier comentario o duda que tengan, por favor déjenla en los comentarios para poder respondérsela en el siguiente video. Espero que este video haya sido de su agrado, y sin nada más que decir por el momento yo me despido. Fue un gusto como siempre. Adiós.